Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote Abadía y como es costumbre, con un gran programa por delante. Nos visita un lateral izquierdo al que seguro que todos recordáis. Viajaremos a Santander para recordar años regulares y años de Europa, un Mallorca con grandísimos futbolistas, un Deportivo de La Coruña ascensor y sobre todo su Tenerife en diferentes etapas. Lo de hoy me da a mí que va a ser una mezcla perfecta entre fútbol, nostalgia y diversión. Así que nada, lo que os decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos, porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca las latas de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como ruge la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Ayoce, bienvenido al Bigote de Abadía. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer siempre hablar con cántabros y bueno, me siento... Con cántabros y con amantes del fútbol, al final tenemos mucha historia que repasar, sobre todo ese Racing, que yo creo que es el equipo donde debutas en primera y donde más se te recuerda quizá. Pero bueno, un gran Mallorca, 2 etapas en el Tenerife, un ascenso con el Depor, o sea que hoy hay mucho de lo que hablar, Ayoce. Bueno, algo de trayectoria. Pues nada, vamos a ello, vamos a primero a ver cómo está el equipo. Pablo, ¿preparado? Bueno, hoy estar preparado es dificilísimo, pero lo intentaremos, ¿no? Sí, eso es. Después de estas dificultades técnicas vamos a empezar con ganas, hablando con el gran Ayoce. Además me he puesto una camiseta del Racing Retro conmemorativa a Manolo, como homenaje a Manolo Preciado, que además lo tuvo Ayoce como entrenador y luego hablaremos con él. Así que seguro que lo pasamos muy bien. Pues seguro, siempre es un buen nombre que recordar. Y Ángel, ¿estás ahí? Que ahora mismo te veo fuera, pero estás con el mute. Así que nada, estaré ahí arreglando cualquier cosa porque, bueno, para el que no lo sepa, o el que nos esté escuchando, la entrevista hasta el momento ha tenido muchas dificultades técnicas. Las estamos intentando apañar y cruzamos muy fuerte todos los dedos para que salga lo mejor posible, que seguro que sí. He dicho un poco antes que lo que mal empieza bien acaba. Así que vamos a cogernos ese refrán con fuerzas y vamos a arrancar la entrevista, Yoce, por donde nos gusta a nosotros, que es por el principio. Así que, Pablo, ahí tienes la primera. Eso es, vamos a empezar por los inicios de Ayoce. Todos sabemos que fuiste un grandísimo lateral izquierdo, muchísimos partidos en primera, sobre todo, pero queremos conocer quién fue el Ayoce Díaz de los años 80. Tú eres del 82, pues ¿cómo era ese Ayoce de infantiles, alevines, cadetes? ¿Eras lateral izquierdo siempre? ¿Siempre fuiste lateral izquierdo o eras lo típico? No, empecé de portero, de delantero. Cuéntanos cómo era ese Ayoce. Un poquito. En el equipo, bueno, primero mis padres vivían en un barrio en Santa Cruz, era Somosierra, eran todos gente mayor, me llamaban, me venían a casa a buscar, venga, deja ir a Yosa a jugar, y jugamos en un campo de tierra que solo tenía una portería bien, de las buenas, y después eran 2 para jugar. Y ahí íbamos a jugar un poco, éramos 2 barrios y bueno, nos enfrentábamos entre nosotros. Pero luego mis padres se mudaron para Geneto, en La Laguna, y empecé a jugar en el pueblo. Ahí, bueno, empecé jugando de mediocentro. Jugaba algún partido de central, menos de lateral y de interior, jugaba todo. Y bueno, ya cuando llegué al Tenerife fue cuando empecé un poco a jugar más de interior y ya posteriormente me retrasaron un poquito más a lateral. He leído, no sé si es verdad o no, porque muchas veces las fuentes fallan, que no sé si coincidiste en la selección, no sé si de Tenerife, sub-12, con el mítico Víctor Valdés, cuando se fue a vivir allí. ¿Eso es verdad? ¿O cuándo coincidiste con Víctor? Coincidimos en la selección canaria y también en ese equipo estaba Mario, un jugador que jugó en el Atlético de Madrid, y en ese equipo estaba Víctor Valdés. Mis padres habían venido a trabajar al sur de Tenerife y hicieron una selección de Tenerife y fuimos a Pamplona a jugar un campeonato y quedamos la verdad que muy bien, quedamos, no sé si fueron sextos o cuartos o por ahí. ¿Y cómo era ese Víctor Valdés? Tú ya veías, hostia, este va a ser un porterazo brutal, me cago en la mar, ¿sí? Ya se veía que era un grandísimo portero, ya de pequeñito, con unas condiciones espectaculares, era ágil,
por alto. O sea, ya con esa edad, ya tenía muy buenas condiciones. Ujú. Y claro, ahí juegas con Víctor Valdés, con Mare, como ya has dicho, sigue tu periplo, digamos, en las islas, jugando con el Tenerife, Tenerife B, pero luego llega el momento de jugar con el primer equipo, con el Tenerife. Debutas temporada 99-2000, es en segunda división. El partido, la verdad que no guardarás un buen recuerdo porque fue un Osasuna 5, Tenerife 0. Saliste creo que en la segunda parte, así que toda la culpa no fue tuya, está claro. ¿Cómo recuerdas ese debut en segunda división? El entrenador creo que era el argentino Ángel Capa. ¿Recuerdas que si Capa te dio algún consejo para tranquilizarte? ¿Cómo recuerdas esos minutos previos a entrar al campo? Ángel Capa, la verdad que recuerdo muchas cosas, pero recuerdo una conversación que tuvimos cuando estábamos en unos entrenamientos y tal, y él lo que te decía, tira caño, tira sombrero, tú juega como te salga, no mires para nada, tú haz lo que sepas y lo que puedas y diviértete jugando. Este partido que fuimos a Osasuna, mira tú, era un partido complicado, el Osasuna iba a ascender o ya estaba prácticamente ascendido, nosotros bueno, pues íbamos ahí a ver qué pasaba y porque aparte habían separado a algunos jugadores del Tenerife en esa época y somos varios capitanos y, y bueno, pues no sé si saldré, si me pondrá, si no me pondrá. Bueno, yo estaba preparado. Y esto que me dice, venga a calentar, Ayo, y tal. En esa época el campo de los Asuna tenía todavía las vallas. Y bueno, me pongo a estirar, me caliento y tal, y me pongo a estirar un poco cara al público y tal. Y baja un chico con unas melenas, unas argollas, pero bueno, yo decía, me bañó. Bueno, aparte vuelta, lógicamente, y ya no me volví a tirar de cara a la grada ni nada. Yo no hice nada, bajó de la grada y yo ni me lo esperaba. Ahí vas a salir. Bueno, el resultado es el que es, pero bueno, disfruta y te lo mereces, que has entrenado bien y te lo mereces jugar este. Bueno, y bueno, jugué, bueno, pues un ratito, fue mi debut en segunda y muy contento, ¿no? Yo ya me voy a la siguiente temporada 99-2000 es cuando debutas, 2000-2001 sigues tu periplo en el primer equipo, pero aquí coincides con el gran y mítico Rafa Benítez. Nos han hablado maravillas de este entrenador porque igual pues en aquellos años, ya hace 25-26 años, pues su metodología era muy innovadora por aquel entonces. ¿Es verdad que Rafa Benítez ya era un adelantado? ¿Cómo vivías tú los entrenamientos con Rafa Benítez? A ver, yo hice pretemporada con ellos, fui a de pretemporada en Barlovento, en La Palma, y luego llegué a jugar el primer partido, jugué 15 o 10 minutos, por ahí, no recuerdo bien. A ver, entrenando era un entrenador que trabajaba muchísimo con balón, siempre era muy partidario de tener el balón siempre en todos los ejercicios y bueno, era un entrenador que tenía las ideas muy claras, ¿no? Él sabía lo que el equipo quería que jugara y lo transmitía en cada entrenamiento. Luego, me resulta curioso porque, bueno, es verdad que eres muy jovencito, te ceden al Lanzarote, a Segunda B, digamos, para tener minutos, pero luego vuelves otra vez al Tenerife y ahí es cuando ya sale la Ayoce Díaz, es el lateral izquierdo que destaca en el equipo tinerfeño. ¿Cómo viste tú ese momento en el que tú ya empiezas a ser titular? ¿Tú te sentías en plan ya preparado para jugar en primera o en segunda? Porque fue un salto muy, muy gordo. Te vino bien la cesión al Lanzarote, entiendo yo. Cuéntanos ese salto a la titularidad del Tenerife. Partido ese con Rafa, me bajan al filial, ahí me sale para irme a Eibar, cedido una temporada, y yo le digo, mira, si no voy a tener oportunidades aquí en el Tenerife, yo prefiero, si me vas a bajar para el B, yo prefiero irme cedido a Eibar, que estaba en segunda, y me dice Lienen, no, yo quiero que te quedes, que vas a jugar y vas a participar, vas a tener tus oportunidades y tal. Y bueno, esa temporada jugó 36 partidos con él en segunda y bueno, a partir de ahí pues ya era otra cosa, ¿no? Ya te vas afianzando en segunda división, tienes tus minutos y
me salió bien la temporada, fui muy regular y fue cuando pues me firma el Racing, ¿no? Y ahí quería entrar yo un poco, Ayoce, en esa llegada a Santander, a nuestro Racing, ¿vale? Y quería preguntarte un poco por esa llegada, es decir, al final haces un temporadón, como hemos dicho, en segunda, y entiendo que barajarías varias ofertas o lo que sea, y te llamaría más la del Racing, ¿o cómo fue la historia para llegar aquí a tierras cántabras? Estaba a punto de firmar con Las Palmas, estaba a punto de firmar con Las Palmas, en segunda división estaba Las Palmas también. Y bueno, de buenas a primeras me llama el representante, mira, hay una opción de ir a Santander. Y le digo, pues yo ni me lo pienso. Le digo, yo, a ver, me podía haber quedado más cerquita de mi casa y tal. Le digo, yo quiero jugar en primera división, es mi sueño y quiero jugar en primera división. Dice, bueno, pero el salto y tal. Le digo, bueno, el salto es el que es. Le digo, yo voy a ir a jugármela y si me sale bien y me lo gano, pues tendré mi oportunidad y haré carrera deportiva. Y si no, pues me volveré a mi casa otra vez. Y así fue, tenía esa opción. Estaba al día siguiente iba a coger el barco o el avión para irme a Las Palmas y salió lo de Santander. Y en vez de coger el vuelo para ir a Las Palmas, cogí el vuelo para ir a Santander. Y así fue, o sea, tal cual. Sí, joder, llegas a ir a Las Palmas, no sé qué tal hubiese sentado por allí, ¿no? Pues seguramente no muy bien, no muy bien, pero bueno, sí es verdad que ha habido aquí varios jugadores que han tanto jugado en un equipo como en otro. Y bueno, pues sí, la gente al final te dice pero Alexis Suárez jugó en Las Palmas y jugó en Tenerife. O sea que no tampoco pasa nada. Fabio, que recientemente estuvo en Las Palmas y jugó en el Tenerife. Bueno, son ejemplos que hay ahí que sí se puede. Lo que pasa es que, claro, la gente, pues, si hubiera ido a Las Palmas, probablemente cuando hubiera venido a jugar aquí, abucheo seguro, ¿eh? Sí, hubiese sido complicado. Bueno, mejor no jugársela, mejor a Santander. Bonita tierra, es verdad que muchos kilómetros, pero bueno, llegas a un vestuario consolidado, con gente importante como Javi Guerrero, que pasó por el Bigote Badía hace mucho tiempo, Regueiro, Benayoun, bueno, una defensa más nacional, Neru, Juanma, Pablo Casar y demás. ¿Cómo te acogió el vestuario cuando llegaste? ¿Qué tal sentiste la llegada? Bueno, a mí me trataron muy bien desde el principio. Enseguida a pesar de que muchas veces jugábamos en el mismo sitio, que era Neru. Neru también jugaba de lateral. Hicimos muy buenas migas, hicimos una competencia muy sana y de hecho hoy en día cuando voy a Santander todavía nos vemos, vamos a comer o lo llamo, ya estoy por aquí, pues ¿cuándo quedamos para ir a cenar o comer o sube papote? O sea que esa relación permanece, que es lo bonito del fútbol, por lo menos para mí. La verdad que hicimos muy buenas migas con Pablo Casar, Moratón, con los cántabros. Me acogieron muy bien con Jonathan Valle, que también estaba en esa época y también tenemos muy buena relación y me ayudó mucho en el principio. Y bueno, yo creo que en general todos los cántabros conmigo se portaron muy bien. Yo Ujú. no, al contrario. Y por los nombres que has dicho, aburrirte no te aburrirías, ¿eh? No, 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 no me aburría, no. No me aburría. Además me lo pasaba muy bueno. Después llegó Anderson Silva, que es uno de mis amigos del fútbol, que me ha dejado del fútbol, porque vivimos mucho tiempo juntos, tanto yo en su casa como él en la mía. Y bueno, creo que le tengo mucho cariño a Anderson. Ahora me gustaría ir contigo a un poquito más adelante, temporada 2005-2006, una temporada en la que, bueno, pues te haces especialista a balón parado y un partido sobre todo que recordar que es aquella victoria en el Bernabéu 1-2 con un gol tuyo de falta. ¿Cómo vivisteis ese partido? Porque tuvo que ser increíble, ¿no? Saltar el Templo Blanco. Pues sí, estaba el gran Manolo Preciado. Cada vez que me nombran ese partido, siempre lo recuerdo a él lo primero, ¿no? La verdad que fue un entrenador que a nosotros y a mí personalmente me ayudó mucho, me dio mucha confianza y era una persona muy cercana con el jugador
y siempre tenía buenas palabras para todos. La verdad que era una persona increíble. Y bueno, en el Bernabéu, pues eso, era un partido que era el último antes de irnos de vacaciones de Navidad. Y bueno, había algún jugador que tenía 4 amarillas. Bueno, vamos a ir allí al Bernabéu, nos van a meter un saco. Bueno, algunos se sacaron las amarillas para no ir a jugar allí. Y bueno, vas con la sensación de que, bueno, que con el equipazo que tiene vas a salir ahí goleado, ¿no? Y se empezaron a dar cosas positivas para nosotros, ¿no? Que marca primero Felipe Melo, y bueno, a renglón seguido poco después marco yo el segundo gol y la segunda parte pues a defender todo el mundo y a ver si nos marcaban uno y aguantábamos ahí hasta el final. Y son recuerdos que eso lo tengo súper marcado, ¿no? Habían jugadores, Beckham, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, mi madre, yo decía, Casilla, vamos, de aquí no salimos goleados seguro. Si nosotros metemos 2 en la primera parte, nos van a meter 6 en la segunda. Pero no, oye, defendimos bien y conseguimos sacar el partido adelante y nadie, vamos, nosotros los primeros sabíamos que iba a ser muy difícil, pero mira, se consiguió. Tal cual, además era el Madrid de todas las estrellas. Estaba leyendo la alineación. Los últimos 4 nombres del Racing que aparecen son Raúl, Antonio Tomás, Matabuena y Antoñito. Y de ellos son Robinho, Zidane, Beckham y Ronaldo. 1-2 en el Bernabéu. Ese es el resumen, Ayoce. Y de esta temporada también metiste un gol de falta y te lo quiero recordar porque por tu culpa yo acabé en el hospital ese partido. Fue contra el Valencia y fue un gol que metiste de falta a Cañizares en la parte norte, si no recuerdo mal. Y David, que es el cuarto entrevistado, que ahora mismo no está aquí y no ha podido estar hoy, a la hora de celebrarlo, levantó la mano y me dio un puñetazo en el ojo. Bueno, empecé a sangrar por dentro del ojo y demás, y nunca se me olvidará ese gol que metiste a Cañizares de falta, porque nada más acabar el partido tengo que ir directo al hospital, yo sé. Pues ya lo siento, ya lo siento, pero la verdad que fue un gol, fue por debajo de la barrera, más o menos. Yo sabía que saltaban, ellos saltaban y tal, y entre medio y por debajo y tal, y le pegué fuerte. La verdad que fue un tiro que le pegué fuerte y estaba Butel, el portero del Valencia, si no recuerdo mal. Y vamos, ni se movió, o sea, pasó el balón y bueno, empezamos a saltar. Mi madre, vaya gol. Y sí, fue otro bonito y después marqué contra el Getafe, pero fue en propia puerta, digamos, porque la tocó el defensa y se la metía a Sergio Aragoneses por encima. Bueno, esos goles también valen. Y de esa 2005-2006 hemos recordado buenos momentos, pero Ángel te va a recordar, bueno, pues una parte igual no tan bonita de aquella temporada. Vamos a recordar otro partidazo, pero bueno, hablando de este gol que metías, para mí sí es gol tuyo, porque tú haces la jugada, recortas hacia adentro, luego disparas, le toca un poquitín, pero te darían el gol a ti. No, además, a Sergio Aragoneses, ¿no? Compañero tuyo del Tenerife. Sí. Vaya 3 porteros para marcar un gol. Sí, muy bien. Y ahora vamos a Jose con otro recuerdo bonito, que es los últimos partidos de la temporada 2005-2006. ¿Te acordarás de aquel partido contra los Osasuna, mítico, inolvidable para todos? ¿Qué recuerdos tienes de esta remontada que nos valió para quedarnos en primera, de este partido cara de perro? Bueno, pues es que nos jugábamos mucho. Había una tensión, era un partido que decía, mi madre, nos va la vida aquí. Teníamos que sacarlo sí o sí porque estaba también el Mallorca, se la jugaba con otro equipo, me parece, ¿no? Teníamos que hacer el mismo resultado, ¿no? O algo así, si no recuerdo mal. Mallorca contra él, no recuerdo. Nosotros jugábamos contra los Osasuna y el Mallorca tenía otro y teníamos que ganar. Nosotros teníamos que ganar sí o sí y que ellos hicieran lo que quisieran. Entonces, bueno, pues sí es verdad que se nos complicó el partido y gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante, conseguimos marcar, pero era de mucho nervio el partido, estábamos súper nerviosos,
estaba todo el mundo tenso, la gente no la quería, decía mi madre, estos, porque claro, nos estábamos jugando bajar a segunda y bueno, se pasa mal. Pero bueno, al final la alegría salió porque se consiguió el objetivo, que era lo que importaba, ¿no? Después se celebró por todo lo alto. Sí, fíjate que los cambios fueron la clave, ¿no? Porque entró Pablo Alfaro, luego a la desesperada metieron a Jonathan Valle, que precisamente entró por ti. Y bueno, fue fallar Felipe Melo el penalti, en el córner le mete Pablo Alfaro y ya al final Antoñito culmina la remontada. Y luego Vittorio, tu paisano, dio la vuelta de campo con la bandera, que se lo recordamos cuando hablamos con él. Un crack Vittorio también. Sí, la verdad que fue memorable porque, joder, es que salvar la categoría después de un año de trabajo y tal, lo mal que lo habíamos pasado, conseguir salvarnos de esa manera fue memorable y se recuerda. Una de las cosas que uno recuerda del fútbol también son ese tipo de cosas, a pesar de que uno lo pasa mal porque sabes que hay mucha gente detrás y que hay un sentimiento detrás por un club, por todo y bueno, pues se pasa mal, pero al final se celebra también si se consigue el objetivo, ¿no? Yo a Yoce ya quería pasar a la siguiente temporada, bueno, 2 temporadas después, porque en esa 2005-2006, que es cuando salváis in extremis, luego te vas cedido al Ciudad de Murcia y luego vuelves al equipo de Marcelino, temporada 2006-2007, donde hacéis posiblemente la mejor temporada que se recuerda en el Racing de Santander moderno, de la época moderna. Quedáis sextos, llegáis a las semifinales de Copa, os clasificáis para la UEFA, un equipo que se decía de memoria, Toño, estaba Smolarek, Chite, Munitis, Jorge López, Duscher, Colsa, Serrano, el mismo Ayocegara y César Navas, Pinillos, la verdad que era un auténtico equipazo. ¿Qué pasó esa temporada para que el éxito fuera tan mayúsculo? Hubo un nombre propio que fue Marcelino, porque yo me acuerdo que os veía a todos y erais jugadores delgados, pero en cuanto llegó Marcelino, yo os veía calavéricos. Creo que bajasteis todos muchos kilos. ¿Cómo era? ¿Qué fue el efecto Marcelino? Cuéntanos esa temporada, ¿qué pasó? Yo creo que, bueno, yo te cuento un poco antes, yo esa temporada no sabía si iba a quedarme porque venía a ser y, y Marcelino fue el que apostó porque me quedara. En el club querían que me fuera otra vez cedido y tal, y yo no quería, yo quería quedarme en el club, quería quedarme en el Racing. Y Marcelino fue un viaje a Corea que hicimos de pretemporada y me dijo, dice, yo quiero que te quedes en el club. Yo voy a hacer todo lo posible porque te quedes y porque estés aquí y porque te veo posibilidades. Y me dijo, dice, no vas a empezar jugando. Le digo, yo no tengo problema, mister, y me lo ganaré y cuando tenga que jugar, pues jugaré. Le digo, no tengo problema, pero yo me quiero quedar porque creo que tengo posibilidades de hacerlo bien y de ayudar al equipo. Y un poco el grupo que había, ¿no? La gente, al final el mister quería buena gente, no solo futbolistas, sino que fueran buena gente. Y lo consiguió porque había un grupo humano excepcional. Todo el mundo se ayudaba, todo el mundo se respetaba. Los que jugaban eran importantes, pero los que no jugaban eran más importantes todavía. Y todo el mundo era valorado dentro del equipo, porque al final lo conseguíamos todo, lo que estábamos haciendo lo estábamos consiguiendo todo. Y los roles dentro del equipo se respetaban, se sabía respetar y había gente veterana que aportó mucho, que aportó pues su experiencia, como Gonzalo Colsa, Aldo Dusser, Munitis, Pinillo, que eran jugadores ya veteranos, Jorge López, que ya venía pues eso, con una trayectoria importante, pero no dejaban de currar y los veías en el campo de entrenamiento y trabajaban más que nadie. Y al final los más jóvenes, si esto ocurra, nosotros también. Y eso te hace empujar y empujar y salió lo que salió, ¿no? Tampoco éramos nada del otro mundo, pero lo que hacíamos lo hacíamos muy bien. Y gracias a eso, pues se consiguió lo que se consiguió, que
que todo el mundo lo recuerda, yo lo recuerdo como mi mejor temporada deportiva y vamos, con diferencia. Lo que tú dices del peso, a ver, Marce es un entrenador que le gusta que la gente esté fina y que la gente, él cree que para rendir hace falta tener un peso ideal y así fue. O sea, empezamos con el nutricionista, todo el mundo a funcionar, todo el mundo sabía en qué peso tenía que estar y sí es verdad que no pasábamos hambre. Había veces que pasábamos hambre, pero, pero los resultados los veíamos después, los resultados se veían, te encontrabas tú bien, físicamente volabas, porque volábamos dentro del campo y eso hacía que lo siguieras a él, ¿no? Con sus ideas y decía, pues hay que bajar yo llegué a 67 kilos, que eso en lo que llevaba de futbolista no había llegado nunca a 67. Yo en Tenerife estaba en 75 kilos. Y claro, yo me veía ágil, rápido, me veía fuerte porque estaba fuerte, porque trabajábamos la fuerza y tal. Pero o sea, es que yo volaba, es que yo me encontraba del 10. Y como yo, supongo que todos los compañeros, porque es que nos veías en el campo y decías, eh, Colsa, que era más de gasoil y tal, también volaba. Dulce, pues igual. Oscar Serrano ya porque era una bala, pero Jorge López, ágil como nadie. El Chité, corría como un loco. Decía, mi madre, ¿sabes? Que la gente estaba fina, pero veíamos que eso funcionaba y que nos daba el estar bien, ¿no? Y así fue, conseguimos algo impresionante para el Racing, para todos nosotros y, bueno, jugar una semifinal de Copa del Rey, que para mí esa fue la espinita clavada del Racing. Yo creo que esa fue el no podernos meter en la final, lo tuvimos ahí, que se nos escapó sobre todo en el partido de ida allí, que no lo hicimos tan bien y bueno, yo creo que fue una pena, pero bueno, fue un temporadón, ¿no? Así todo fue un temporadón. Me ha hecho gracia antes cuando has contado lo de Marcelino. Aldo Duscher también lo tuvimos de entrevistado y nos dijo que él terminaba los partidos cuando estaba en el Racing con Marcelino y que era la primera vez en su vida que decía que podía jugar otros 90 minutos más. Luego, además, nos contó que Munitis, que era un tipo, y es un tipo que a día de hoy se sigue pesando la comida. O sea, él cuenta los gramos de comida que se come y aún así Marcelino le obligó a adelgazar 1 kilo, kilo y pico, nos lo contó también Duscher. O sea, que era algo muy, muy extremo. Y Jordi López, aquel centrocampista también, que luego estuvo en el Mallorca, creo que fue compañero tuyo también ahí, decía que tardaba media hora o más en hacer la compra en el supermercado, pues porque, claro, tenía que leer todos los productos alimenticios, si era bueno o malo. Decía que tardaba como 1 hora con la mujer en hacer la compra. ¿Te pasaba a ti lo mismo? Claro, cuando era el día, teníamos un par de pesajes a la semana, ¿no? Y había gente que cenaba castaña. O sea, imagínate, ¿sabes? Para llegar al peso, o sea, igual, a ver, igual no te sobraba un kilo, pero para llegar a ese, como teníamos el peso tan ideal y tal, pues igual te sobraban 200 gramos y esa noche cenabas castaña. Para que, para no subir mucho, para que el día siguiente no nos multaran, ¿no? Pero bueno, gracias a eso, o sea, yo se lo digo a mucha gente que bueno, que ahora el peso es fundamental para competir. Yo lo tengo claro a partir de esa temporada y dije, lo de esta temporada ha sido principalmente con muchos más factores porque al final influyen muchas cosas, pero eso es fundamental para mí. Y luego el grupo que había, el grupo era una piña, o sea, todo el mundo tiraba para el mismo sitio, todo el mundo quería aportar y eso, si tienes un buen vestuario, se consiguen cosas importantes. Y nosotros lo demostramos que éramos un vestuario unido, con ganas, y a pesar de que habían jugadores que habían conseguido muchas cosas, porque Gonzalo, Pedro ya eran jugadores que venían a casa pues ya habiendo hecho grandes cosas, venían con unas ganas terribles, ¿no?
Y luego cuéntanos, en ese partido de vuelta en el Sardinero, el partido de Copa, Racing Getafe, el famoso follón, creo que además fue, bueno, fue por el lado de la grada por preferencia oeste, a ti te pillaba en el otro lado. El famoso follón que hubo con Casquero. Eran los minutos finales, no echa el balón fuera y sigue con el balón y pega un zapatazo y se la mete a Coltorti. ¿Qué opinión tienes de aquella jugada? ¿Cómo lo viviste? Además, fuiste compañero suyo años atrás de Casquero. ¿Cómo recuerdas ese affair de Casquero? Bueno, yo creo que en este caso él tenía un poquito de rabia por el club, de haber estado los años anteriores en el club y bueno, la verdad que no fue una jugada muy limpia, pero bueno, él entendió que tenía que hacer eso y lo hizo y bueno, es muy respetable, al final el árbitro lo concedió y al final nos quedamos un poco nosotros con cara de tonto, ¿no? Porque veíamos que podíamos, que estábamos ahí, pero no se pudo, ¿no? A mí me coge un poco lejos la jugada, pero sí es verdad que todos los compañeros, joder, no fue una jugada limpia, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Te quedas con esa sensación de que si no hubiera sido por eso, hubiéramos estado ahí cerca, ¿no? Igual lo hubiéramos conseguido, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya a toro pasado no se sabe, ¿no? Bueno, yo después de esta gran temporada, la mejor que recordamos, como ya han dicho mis compañeros, para el Racing, pues hubo varios pesos pesados, varios jugadores muy importantes que hicisteis las maletas y no seguisteis en la temporada de la UEFA, pues como pudiste ser tú mismo, Ayoce, Duser, Jorge López también, Marcelino. Yo Bueno, fue bastante duro. no me quería ir, ¿eh? No te No, querías ir. yo no me Y, quería ir. Y me que fíjate tú, yo le dije al presidente que yo, por lo mismo que tenía, me quedaba. Y ellos quisieron traer a Domingo Sisma. Y ganaba un poquito más que yo. Pero bueno, que cosas que el club entendió así y yo pues a Qatar y al final pues me tuve que buscar otro destino, pero vamos, yo lloré mucho, o sea, lloré porque no me quería ir, porque quería estar ahí, porque sentía que ese era mi club y que quería disfrutar también de lo que habíamos conseguido el año anterior, que era meternos en competición europea, ¿no? Igual no iba a tener la oportunidad nunca más de jugar una competición europea, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? sí, sí. A mí es que me dio mucha rabia que no siguiera el bloque, porque precisamente Dusser también nos dijo lo mismo que tú. Él se fue al Sevilla, pero tampoco quería irse. Él quería seguir una temporada más. Todos queríais seguir y luego pues al final no pudo ser. Y la siguiente temporada, la de la UEFA, pues no la recordamos con tanto cariño porque no era el mismo bloque y luego los resultados pues no acompañaron. Pero bueno, seguimos con tu trayectoria, Jose, y fichaste por el Mallorca y además volviste a repetir semifinal de Copa del Rey, en este caso contra el Barça de Guardiola, ni más ni menos. Jugaste allí en el Camp Nou. Hay equipazo, ¿eh? Mi madre. Pues sí, tengo aquí apuntados pues los Henry, Gudjonsen, Iniesta, Yaya Touré, Márquez, Dani Alves. Lo hubiéramos hecho el año anterior, ¿eh? Pero bueno, a ver, fueron dos semifinales de Copa del Rey, que no pude jugar ninguna de las dos la final, pero a mí me guarda, fíjate tú, que sí lo tenía, pero recuerdo más el partido del Getafe. O sea, en mi cabeza no se va a la semifinal con el Barcelona, se va a la semifinal con el Getafe. O sea, sí es verdad que lo disfruto y tal, pero no es lo mismo. Para mí, el partido de semifinal de Copa del Rey es el otro, no es. Y eso que viví cosas en Mallorca también, porque casi nos metemos en Champions. O sea, casi conseguimos meternos en Champions. Pero, pero para mí mi corazoncito, yo tenía el Racing, ¿no? El Racing de Santander, ¿no? En el de todos, porque es que aquel partido de Copa yo nunca he visto mejor ambiente en el Sardinero.
Y eso que este año, fíjate que el Racing estaba a punto de eliminar al Barça, que le ha tenido ahí en el último minuto Manex Lozano, y también había buen ambiente, pero como aquel día yo nunca he visto nada igual. Es que era una olla, ¿eh? O sea, cualquier jugada, cualquier pase, era una olla a presión. O sea, si tú respirabas o vivías en el campo, como que se podía, ¿sabes? Era un aura, no sé, había algo especial dentro del campo. Yo decía, que sí, venga, vamos, que lo sacamos adelante. Y eso que no lo habíamos hecho bien, porque fuera de casa no lo habíamos hecho bien. Pero no se pudo. Pero bueno, en Mallorca fueron otras cosas, otras vivencias. Sí es verdad bueno, en Mallorca, pues eso, lo que te comentaba, los que les comentaba, ¿no? Que por un punto no nos metemos, por un gol no nos metemos en Champions, pero, pero bueno, yo recuerdo lo otro más, mucho más. Pero Mallorca sí fueron, al final te tienes que ir porque no te quieren, de alguna manera no te quieren y bueno, te vas a Mallorca, que sí, un club bueno, un club importante, con bastante solera y que había hecho las cosas bien en años anteriores y tal. Pero yo siento como que ahí ya empezó mi caída. Yo a Yoce quería recordar también otra victoria a domicilio en el Santiago Bernabéu con ese Real Mallorca. Esto fue un 24 de mayo, jornada 37, temporada 2008-2009. Aquel Madrid tenía un equipazo, venía de perder 2-6 contra el Barcelona de Guardiola, pero aún así todo era un equipazo. Os enfrentasteis a Casillas, Sergio Ramos, Cannavaro, Robben, Marcelo, Raúl, Higuaín, pero vais y ganáis 1-3 en el Bernabéu. Empieza Higuaín marcando, pero remontáis ese gol del argentino. Recuérdanos cómo viviste ese partido y luego a quién te tocó marcar con tanto crack. A Robben, a Higuaín, cuéntanos con quién te toca bailar en ese partido. Me tocó con Robben y bueno, marca Clever Santana para bueno, para descanse, ¿no? Que hizo un partidazo yo recuerdo ese partido, Clever Santana. O sea, él solo, pero fue espectacular. Espectacular cómo jugó ese partido. Vamos, yo cada vez que pienso en ese partido digo, Clever. Es que era él solo, o sea, se iba de los jugadores del Madrid. Yo decía, qué facilidad. Digo, qué facilidad para irse de estos pedazos de jugadores que tiene el Madrid. Y lo hacía con una naturalidad. Nosotros también teníamos buen equipo, las cosas como son. Pero él ese partido se salió. Nosotros estaba Jurado, estaba Mario Suárez, estaba Núñez. El portero no sé quién era, si era Moyá. Me parece que era Moyá. Era Aguate, si no me equivoco, en ese partido, ¿eh? Aguate creo que era en ese partido, ¿no? Guate, pues Tengo dudas. no recuerdo bien, pero bueno, que Sí. no sé si era Scaloni el que estaba por la derecha, también estaba en esa época o fue después, o Josemi. Bueno, teníamos muy buen equipo, la verdad que teníamos muy buen equipo. Estaba Duri, estaba Huevo y no estábamos mal tampoco nosotros, y conseguimos un resultado, otra victoria, con lo difícil que es ganar en el Bernabéu. O sea, con lo difícil que es ganar y yo conseguí hacerlo 2 veces. Justo. Parecía un examen, de la alineación. Moya, José David Navarro, Ramis Ayoce, Jurado Mario Suárez, Clever Santana, Varela, Arango y Aduriz. Arango, Bueno, otro pedazo. Mi madre, Arango. sí, la verdad que sí, luego habrá tiempo de hablar de él, tanto de él como de Aduriz, seguro, pero me gustaría viajar contigo después de todo esto que nos has contado de la época del Racing y del Mallorca, sobre todo por no intervenir y por no cortar, pero mucha pena como cuentas la serie del Racing. No quiero volver otra vez al tema, pero la verdad que pone un poco los pelos de punta. Entiendo que nadie querría salir, pero bueno, cuando te vas de la que es tu casa, pues entiendo que duele. Y me gustaría viajar contigo sobre todo a la llegada a Coruña, ¿vale? Después de 3 temporadas muy buenas en Mallorca,
pues vuelves a segunda división, en este caso a un Deportivo, todo un histórico del fútbol español, y prácticamente lo juegas todo en aquella 2011-2012 de la mano de José Luis Oltra, un equipo que estaba preparado para ascender y que al final, oye, pues acabaste ascendiendo con jugadores, fíjate, en segunda división, como Valerón, Guardado, tú mismo, Coloto, C. Castro, Aroncevilla, la verdad que un auténtico equipazo que podría haber dado la talla perfectamente en primera división. ¿Cómo vivís aquella temporada y sobre todo cómo vivís aquel ascenso Coruña? Bueno, la verdad que, bueno, cuando llego a Coruña, la verdad que me tratan muy bien, me reciben muy bien en Coruña. Y como dices, ¿no? Era un equipo, prácticamente se quedaron todos para intentar volver a primera división, ¿no? Casi todos los jugadores, estaba Guardado, Coloto, bueno, los que has comentado, ¿no? Ricky, Lassad, un equipazo. De hecho, todavía ese equipo ostenta el récord de puntos en segunda división. Nadie ha podido hacer tantos puntos como ese equipo, como esa temporada. Y bueno, la verdad que fue un año increíble. Ese primer año fue increíble. Salía todo, el equipo funcionaba, mm, jugábamos los sábados, salíamos los sábados por la noche, eh, hacíamos cumpleaños, nos reuníamos todos, habíamos un grupo muy bueno que éramos varios canarios en el equipo y después se unía Abel Aguilar y Jesús Vázquez, que yo había conseguido aquí con él en el Tenerife. Y hicimos una piña muy buena con las familias, con los niños, con todo, ¿no? Todo, algunos teníamos niños y hicimos un grupo muy bueno. Estábamos siempre juntos, hacíamos de todo juntos. Igual nos íbamos a comer, como nos íbamos salíamos de fiesta, como todo lo hacíamos juntos, como nos íbamos a conocer un pueblo donde el diablo perdió los calzones y un restaurante que no conocía ni el tato y nos íbamos nosotros para allá todos juntos. Había otro sitio que se llamaba Casa Tomé, que era un sitio de tortillas, que la señora hacía la tortilla a leña y en su cocina, era su cocina, era su casa, la señora cogía los huevos de su gallina, las papas las tenía ahí y hacía la tortilla a leña y luego tenía juegos de mesa debajo, en la mesa donde tenía unas gavetas y ahí pues tenía unas barajas, tenía un parchís y tal, y luego nos dejaba allí jugando nosotros a las barajas o a lo que fuera y nos quedamos ahí toda la tarde echando la sobremesa y jugando a juegos de mesa. Y la verdad que hicimos un grupo muy bueno y salió todo redondo. Y bueno, la verdad que el ambiente que cuando se consiguió el ascenso, lo que es la afición del Deportivo de La Coruña también es una pasada. Yo no recuerdo tanta gente en una... Bueno, no, ese fue el ascenso que viví, pero la gente en la calle, o sea, por todos lados que miraba había gente. Y decía, ¿esto qué es? ¿De dónde sale tanta gente si Coruña tampoco es tan grande? Digo, había muchísima gente en la calle, todo el mundo con las banderas, con las bufandas, saltando. Nosotros íbamos en la guagua y yo no sé si tardamos 1 hora y media en hacer un tramo normalmente se hace en 20 minutos. Y fue una pasada lo de la gente ahí cuando el ascenso. Se celebró mucho porque la gente, claro, al haber bajado y tal, se celebró muchísimo. Y bueno, lo pasamos muy bien. La verdad que fue un año muy bonito ese año en Coruña. Sí, en Madrid a las 9 de la mañana también pasa. En tramos de 20 minutos tardas hora y media, pero son por otros motivos. Estaba viendo que os juntasteis muchos canarios y, bueno, pues para no perder la tradición, uno de los pocos partidos que perdisteis fue después de Carnaval, que algo tendrá que ver todo eso. Pero bueno, Salimos todos de carnaval. coincidencias que tiene el fútbol, supongo. Luego el año siguiente, ya en primera, os toca, bueno, pues pelear también por un poco el mantener la categoría, quizá algo a lo que no estaba acostumbrado históricamente el Deportivo de La Coruña. Y en aquella temporada, al final, si no me equivoco, acabáis descendiendo. Es verdad que no eres titular indiscutible, pero bueno, parece que todo lo que salía bien el año anterior se tuerce en primera división. ¿Cómo viviste esta otra cara del Deportivo? Un poco duro, eso fue un año un poco duro. Tuvimos muchos cambios de entrenador, tuvimos como 4 entrenadores en poco tiempo.
fue un año complicado. Habían muchos compañeros que empezaron, portugueses, que empezaron a llegar cedidos, y al final no se hizo buen grupo, no había una unión como había en la temporada anterior. Y fue un año difícil porque no salían las cosas, el cambio de entrenador, llegaba un entrenador nuevo, tenías que adaptarte un poco al entrenador, que el entrenador contara contigo, igual traía a los jugadores y tal, y ponía a los otros jugadores, bueno, un rollo, líos de representantes y historias. Y al final, pues, esas cosas cuando empiezan así, mal acaban. Y acabó mal. Yo ese año lo recuerdo como la despedida de Valerón. Ese fue cuando acaba el último partido de liga. Valerón anuncia que se va del Deportivo La Coruña después de tantísimos años. Y bueno, fuimos a la sala de prensa a acompañarlo para que él se despidiera de la afición de alguna manera, o de la prensa, o de lo que fuera. Y recuerdo tener una llorera impresionante. No solo nosotros, no solo los jugadores, sino mi mujer, la mujer de Jesús. Estábamos todas ahí que parecíamos... Y bueno, tardamos en salir del campo no sé cuánto tiempo, porque la gente, bueno, estaba un poco nerviosa también, y era entendible, ¿no? Porque un equipo como el Deportivo que bajara, pues lógicamente hay cosas que se entienden, que la gente está enfadada con los jugadores. La verdad que no pasó nada, pero bueno, si te decían, te recriminaban, ¿no? Bueno, pues oye, son cosas que pasan, va en nuestra profesión y hay que respetarlo también, ¿no? Vamos ahora, Jose, que ya hemos terminado esta primera parte de la entrevista, vamos con las preguntas que nos han dejado los seguidores. Y bueno, aunque muchas las hemos ido respondiendo a lo largo de esta ya casi una horita, pues te voy a hacer una que sigue la cronología y dice Tenerife hasta la muerte, que es una cuenta de TikTok que sigue la actualidad del Tenerife de una forma espectacular. Y me dice, pregúntale por su experiencia con Cervera en su última temporada 2014. ¿Cómo era este Tenerife de Álvaro Cervera? Bueno, la verdad que nosotros, yo llego en diciembre, no llego al principio de temporada, yo llego en diciembre, me quedo, pues yo estuve en Coruña 2 años y medio. Y bueno, voy a la AFE, estoy con la Asociación de Futbolistas Españoles, me voy a hacer una concentración y bueno, me llama Quique Medina, es el que me llama para volver al Tenerife. Y yo le dije, bueno, yo con los ojos cerrados me voy a mi casa, quería disfrutar de poder estar con mi familia, que me vieran jugar allí, porque prácticamente yo había hecho mi carrera deportiva afuera. Y bueno, quería volver y disfrutar un par de años en Tenerife, en mi casa. Bueno, pues vuelvo al Club Deportivo Tenerife y bueno, me cuesta entrar un poquito porque lógicamente venía sin ritmo, venía casi sin jugar y me costó un poquito entrar. Y luego pues empiezo a jugar y bueno, yo creo que lo estaba haciendo bien desde mi punto de vista. Igual la gente que dice que no, que también por supuesto lo respeto, ¿no? Y bueno, con Cervera, pues, a ver, al final él creyó que no tenía sitio en el Tenerife. Fue una pena porque yo al club le dije que yo le jugaba un año gratis al Tenerife porque yo quería quedarme en mi casa. Que yo lo que quería era terminar mi carrera aquí. Tenía 32 años cuando me retiré. Y bueno, por circunstancias que también desconozco porque yo ni hice nada ni quise montar ningún problema ni nada en el club. Yo simplemente quería venir a acabar mi carrera deportiva aquí. Pues el míster decidió que no iba a contar conmigo. Y yo, pues mira, digo, pues nada, si me quiere que me vaya, me paga y me voy. ¿Sabes? Yo tampoco voy a estar en un sitio donde no, pero me pagas ya, no cuando tú quieras pagarme. Y bueno, fue una situación difícil para mí porque tuve que ir a
a conciliación, bueno, denuncié al club y tuve que ir a conciliación y ahí se llegó a un acuerdo. Me pagaron todo, las cosas como son, lo que yo pedía y me fui. Pero, a ver, al final yo no tengo que tampoco que discutir ni echar las culpas a nadie. Al final es una decisión del entrenador, del club, que no quería que continuara en el equipo y bueno, lógicamente yo quería jugar y ante eso, bueno, el club decidió que no siguiera y se puso en el bando de, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el bando del entrenador. Me tuve que marchar y bueno, pues una pena porque yo creo que estaba bien, creo que podía haber ayudado un par de años más al club y no fue así. Y al final uno es de aquí, ¿no? Uno es de aquí y se hablaron cosas feas, que si yo no sé qué, que si yo no hacía las cosas bien, que yo venía a mi casa a intentar aportar y ayudar, no venía nada más, ni a buscar líos con nadie, yo venía un poco pues a acabar mi carrera y irme para mi casa, que es lo que quería, pero no me lo dejaron acabar, ¿no? No, pues una pena, Jose. No sabía yo esta historia, este final tan abrupto, pero bueno, las segundas partes no siempre son buenas. Y bueno, en este caso lo que tú decías, porque te fuiste con 21 años y volviste con 31, 10 añitos allí recorriendo la Liga Española, sí, sí. Y luego vamos con la siguiente pregunta, que nos la deja un habitual, que es Marc González, y pregunta cuál es el mejor recuerdo de tu carrera. Pues tengo varios, ¿no? Tengo varios recuerdos bonitos. El año que nos metimos en UEFA, eso lo recuerdo constantemente. Cuando cuando acabó el partido, que fuimos al ayuntamiento, toda la gente que había. Eh, Eso lo recuerdo muchísimo. Luego, por supuesto, también el ascenso con el Deportivo. Y después, como cosas más en el Bernabéu, son cosas que te guardas ahí, que te quedan ahí marcadas. La verdad que grandes momentos, Ayoce. Y hasta aquí esta primera parte de la entrevista es un poco la más formal. O sea, estoy impresionado, y te lo tengo que decir, de lo bien que hemos ido aguantando la entrevista para lo mal que hemos empezado en cuanto al audio, nivel técnico y demás. O sea, una maravilla. Ojalá siga así. Y esta parte, por decirlo así, introduce los juegos habituales que tenemos ahora mismo en el programa. Y el primero, que es de nombres propios, te lo va a contar Pablo. A ver, que de eso soy. Pues nada, vamos a Yoce con el primero de los juegos, se llama el juego de los nombres propios. Simplemente vamos a recordar una serie de nombres, es compañeros tuyos principalmente, o entrenadores, y vamos a hablar brevemente pues, de cómo era cada uno. Vamos a empezar por el primero, el Mono Montoya, un tipo que coincidiste con él en el vestuario del Tenerife, en tu primera etapa, cuando eras un jovencito, y él ya era todo un veterano que había pasado por Boca Juniors, aquí en España por Extremadura y Mérida. ¿Cómo era el Mono Montoya en ese vestuario? Un tipo tan singular. ¿Cómo era? Era un personajillo. Muy peculiar. Era un tío complicado. Los porteros dicen que están un poco locos. Pues eso. Estaba un poco loco. Pero luego paraba bien, tú veías que tenía un nivel bueno. A ver, por abajo, la habilidad para parar era un espectáculo, ¿eh? Todos los porteros argentinos y tal, lo que es los unos contra unos y todo eso, marcaba mucho la diferencia. Vamos con otro nombre propio. Con él coincidiste en el Racing de Santander, un mediapunta al que la verdad que nos enamoró su juego en el Sardinero. Israelí, Yossi Benayoun. ¿Cómo era Yossi Benayoun? Tú lo tuviste que enfrentar también en los entrenamientos. ¿Era fácil comerse recortes del gran Yossi Benayoun? Era talento puro. O sea, era un jugador diferencial. Parecía que lo hacía todo fácil. O sea, parecía que era todo fácil
cuando lo que hacía era muy difícil y, y es que marcaba la diferencia. Era un chico que marcaba. Y después era muy buena gente. Lo recuerdo como muy buena gente y muy atento. Era un chico muy atento. De hecho, cuando yo estaba jovencito ahí y tal, y me llevó alguna vez a su casa. Con Afec, con Dudu, y alguna vez fui a su casa. Vamos con otro jugón, Jonathan Valle. Nosotros somos del 86, él es del 84. Imagínate, cuando salió el torneo Brunete, aquí en Cantabria flipábamos por el nuevo Diego Armando Maradona. Compañeros suyos, como Fernando Morán, etcétera, nos han hablado maravillas de Jonathan Valle. Técnicamente debía de ser bestial. ¿Tan bueno era? Sí, era muy bueno, muy bueno. O sea, con el balón en los pies, era un jugador. Era imposible, o sea, tú lo veías con el balón y decía, era imposible quitársela. Era pequeño, bueno, ustedes saben, no era muy grande, no era. Pero era un jugador. Y después, bueno, yo te puedo decir que yo viví en su casa. En su casa viví un mes porque cuando me iba a la ciudad de Murcia no tenía piso. Y tiene un corazón gigante. Me ofreció quedarme en su casa con mi mujer. Con mi mujer y bueno, ahí estuvimos un mes hasta que luego ya me fui a la ciudad de Murcia. O sea, él estaba con su mujer y estábamos los cuatro ahí en su casa porque él se ofreció, oye, Ayo, vente a casa, que no tengas problema, que en mi casa, vamos, podemos estar nosotros y ustedes y así fue hasta que me tuve que ir a la ciudad de Murcia. Pero tenía un talento brutal, o sea, era una zurda, la ponía donde quería. O sea, él cogía el balón y tanto golpeo como recorte, como te salía con una facilidad que tú decías, este es muy bueno, ¿eh? Vamos con otro crack. Este ya jugaba más en la defensa. Pablo Alfaro. Lo tuvimos también en nuestro programa. Un tipo que en el campo daba miedo. Sin embargo, luego en la entrevista nos parecía el tipo más noble al que hemos entrevistado. ¿Cómo era Pablo Alfaro? Porque era un poco Jekyll y Mr. Hyde. En el vestuario era un tipo, me imagino, era un líder, era un motivador. ¿Cómo era Pablo Alfaro en las cercanías? Líder era un tío que te ayudaba un montón, que es que hablabas con él y se veía que había vivido lo suyo, que había tenido muchas experiencias deportivas y que cuando llegó al Racing lo que quería era ayudar y a los jóvenes nos ayudaba un montón. Yo lo recuerdo como una persona cercana que siempre te daba un consejo bueno y te ayudaba, te decía, venga, tira para adelante, no pasa nada, o cuando te equivocabas, ¿verdad? Venga, no pasa nada, sigue, vamos, vamos, tal. Y era muy positivo, era una persona muy positiva. Aparte, lógicamente, era un tío preparado en todos los niveles, ¿no? Y eso se notaba. Luego vamos con Juan Carlos Valerón. También hemos tenido muchos entrevistados que han compartido vestuario y entrenamientos con el gran Valerón. Bodipo, entre ellos, nos dijo que coincidió con él en el Depor cuando Valerón, más que corría, andaba. Y aún así todo era el mejor. ¿Era tan bueno Valerón en los entrenamientos? ¿Cómo era la magia de Arguineguín? Hacía lo que quería. O sea, caminando, corriendo, cojo, cogía el balón y por aquí, por allí, por allí y hasta luego, no lo veías más. Y sí, sí. Y bueno, yo, a ver, me gusta lo futbolístico bien, pero también me gusta resaltar la bondad, era la bondad personificada. Recuerdo cosas de él, de salir por la calle, venir un grupo de gente y estábamos por eso, los canarios, Jesús y tal, y él hasta que no acababa de firmar el último autógrafo al último niño o al último adulto que estaba ahí, él decía que no se iba. Que hasta que no le firmara todo, él no se movía de ahí. Y nosotros, venga, vamos, que vamos para allá, que nos están llamando. Yo, hasta que no acabe, no me muevo de aquí. Termino de firmar y nos vamos.
Y así, él era eso, o sea, bondad absoluta. Y el premio Nobel de la Paz se lo lleva Donald Trump. O sea, fíjate qué injusta es la vida. Vamos con el siguiente. Otro mediapunta, otro jugón, pero en este caso no lo tuviste de compañero, sino de entrenador. El gran Sir Michael Laudrup. ¿Se ponía Laudrup con vosotros en los rondos o participaba en los partidillos? ¿Hacía cosas que decías tú, hostia, qué bueno es mejor que todo el Mallorca juntos? ¿Cómo era, Michael? Ahí tengo que decir algo y es que de pequeñito fue mi ídolo. ¿Sabes? Michael Laudrup fue mi ídolo de cuando yo era niño, lo veía jugar y tuve la suerte de que mi ídolo me entrenara. O sea que ya con eso te digo todo, ¿no? Aparte después se metía en rondos, en pachangas, en tal. Y yo no se la iba a quitar, pues sabía que no se la iba a quitar. O sea que intentaba acercarme lo menos posible al lado de él, perdón, porque era buenísimo todavía con la edad que tenía cuando eso, todavía se metía y no le quitabas un balón, o sea, era imposible, imposible. Y después veía sitios o pases que tú decías, pero ¿y cómo vio eso él? Si eso no lo veo, vamos, ni abriendo los ojos de par en par veo ese movimiento, esa jugada, ¿no? Espectacular, espectacular. Y yo tuve la suerte, puedo decirlo, que tuve la suerte de, de que mi ídolo me entrenara. Nos lo contó Quique Estebarán, y hace ya 3 años que lo entrevistamos, que lo difícil de jugar con Laudrup era estar atento para cuando te llegara el balón, porque cuando menos te esperabas que te iba a llegar el balón era cuando te daba el balón. Sí, sí, era una pasada, pero una pasada. Y eso que con nosotros, el segundo entrenador era mucho más el que llevaba los entrenamientos y tal, y él pues se dedicaba a participar más entraba dentro del rondo, sobre todo bueno, cuando no jugábamos, los que no solíamos jugar o lo que sea, pues él los lunes y tal, pues se metía en la pachanguita, participaba con nosotros. A ver, te gustaba, ¿no? Que el entrenador se metiera contigo ahí y además siendo que quien era, ¿no? La verdad que un crack. Vamos con otro, Felipe Melo. También estuviste con él en el Racing, temporada 2005-2006. Alguien que tenía mucha calidad, porque luego demostró que aparte de ser un jugador que jugaba también medio campo defensivo, como en la Juventus, Brasil, pero era un tipo que tenía técnica. Pero ¿cómo era Felipe Melo luego en los entrenamientos? Porque nos han contado que no se cortaba, le daba igual que fuera una pachanga que un partido oficial. Hacía pupu, me imagino, Felipe Melo en los entrenamientos. Lo veías de frente y cuando venía frente a ti decías, cuidado que este no para, ¿eh? Era un tren de mercancía, carácter, carácter. Era un tío con mucho carácter, una bomba, pero no sabías por dónde iba a salir, porque igual era todo bondad, todo bueno, y de repente se transformaba y era, yo qué sé, no sé quién decirte, pero una bomba, ¿sabes? Y tú decías, mi madre, ¿y este? ¿Te quedas bipolar o qué? Pero sí, también al final, lo que te digo, ¿no? Te quedas con cosas que sí, era un tío que entrenando lo daba todo, o sea, le daba igual que fuera un entrenamiento, él yo creo que no sabía si éramos compañeros o ya estábamos jugando el partido, o sea, él le daba igual, entrenaba igual que jugaba, ni más ni menos. Metía las piernas, si te tenía que dejar el taco de aluminio marcado en la espinilla, te lo dejaba, y después te pedía perdón, te decía, perdón, perdón. Bueno, pues perdón, pero ya me llevo el taco yo aquí marcado. Y ya para terminar, te voy a hacer un minijuego. Claro, tú has entrenado con Felipe Melo, con Pablo Alfaro, con Sergio Ballesteros y con David Navarro. La clásica pregunta que hacemos a los entrevistados que han compartido vestuario con estas hermanitas de la caridad. De estos cuatro, Ballesteros, Felipe Melo, Pablo Alfaro y David Navarro, ¿con cuál de los cuatro en un balón dividido no meterías la pierna? Yo, sin lugar a duda, con David Navarro. David Navarro, uff, te veías el bicho ese delante y era otro que le daba igual, ¿eh? Le daba igual. Es
No miraba para atrás ni para coger, vamos. Él sí te veía adelante y veía que él podía o tenía alguna posibilidad de llevársela. Te sacaba la plancha así y te decía, tú sabrás, si la metes ya sabes dónde vas a ir, para el fisio que está allí esperándote. Y, y sí, sí, yo David Navarro, en Mallorca, que yo me acuerdo de esa temporada, estaba jugando David Navarro y Sergio Ballesteros. Y yo decía, yo los delanteros, yo me lo pensaría para estar con estos ahí peleándome mucho, ¿eh? Porque cualquiera de los dos, la patada más chica es la altura de la cabeza. Así, 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 tal cual. Sí. Siempre que hacemos este minijuego, siempre salen Pablo Alfaro, David Navarro, siempre preguntamos los mismos, pero yo creo que va ganando por goleada David Navarro, ojito, va ganando porque siempre os lo preguntamos, gana David Navarro a Ballesteros, Pablo Alfaro y gente así. Imponía, imponía mucho además. Y en el vestuario y todo, entraba al vestuario y lo veías grandote así. Te decía cualquier cosa. Sí, sí, David, sí. Era un tío imponía, Unos cardan la lana y otros se llevan la fama, ¿no? Yo sé. Porque David Navarro sí que tiene fama, pero no tanta como los otros. Bueno, vamos con el siguiente minijuego, Ayoce, que se llama Cortitas al pie. Son una serie de preguntas cortas, muy rápidas que te voy a ir haciendo y me vas diciendo así al pie. La primera sería, porque te he visto que tienes una buena colección de camisetas. ¿Hay alguna que guardes con especial cariño? ¿Alguna camiseta de un rival? Tengo unas cuantas, Te podría decir, bueno, la de Luis Enrique, que fue la última con la que jugó en el Camp Nou. Y bueno, fue una. Subía con él con Puyol y yo iba detrás por el túnel de vestuario, por las escaleras. Y le dije, Luis, me cambias la camiseta y tal. Y dice, sí, sí. Y dice Puyol, pero Luis, ¿cómo le vas a cambiar la camiseta al chico si esta es la última con las que has jugado en el Cano? Que se la lleve él de recuerdo, que le va a hacer más ilusión. Y la tengo aquí guardada. Ujú. Aparte de la de Messi me costó, pero la conseguí. No, bueno, aparte te he visto lo que decías tú, que tienes buena colección porque he visto por ahí la de Messi, la de Iniesta, la de Pedro, la de Mista en el Valencia, que fue compañero tuyo en el Tenerife también. Sí, sí. Buenas Tengo camisetas. Sí, 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 señor. compañeros porque cada vez que jugaba con compañeros siempre me gustaba tener las de los compañeros, pero por ejemplo conseguí la de Roberto Carlos, se la regalé a mi cuñado. Tengo muchas del Barça porque eran más fáciles de conseguir. Por ejemplo, la de Figo se la pedí en su día en el Sardinero, jugando contra el Madrid en el descanso. Le digo, Luis, me cambia la camiseta y me dice, no te la cambio porque me has dado muchas patadas en la primera parte. Entonces le digo, en la segunda te voy a dar un par de ellas más. Y no me la cambió. Bueno, son cositas de fútbol, Este Luis. Venga, vamos con la siguiente, Ayoce. ¿Un apodo o un mote por el que te conocieran tus compañeros? No, me decían Ayo, Canario. Sí, me decían eso, Ayo, Canario. Esas son las dos que más así recuerdo. Vale, no es muy original, pero bueno. Sí. Diminutivo, pero no, es que no me han llamado nunca por ningún así apodo. No he tenido apodo. Bueno, vamos con la siguiente. El campo que más apretaba a nivel de ambiente. ¿En cuál te gustaba jugar? Estaba mucho San Mamés. San Mamés, por ejemplo, cuando fuimos a jugar el partido de Copa allí, que ganamos y que la gente nos salió aplaudiendo y todo, ese partido fue espectacular. Y se, se vivía un ambiente como el fútbol inglés, así encima, pues ese campo me gustaba mucho a mí. Es de lo más que me gustaba. El viejo, al nuevo no he jugado. Ese partido que has comentado, no lo hemos hablado antes, pero es el de Chité, que mandaba a callar, que salía chitón. Sí, sí, así es. Bueno, para en Osnayo y estuvimos allí, había gente en Osnayo, paramos a cenar allí, pues fue una pasada también.
Sí, es que lo de Osnayo fue espontáneo, porque no estaba planificado. Sabíamos que ibais a parar en el Adelma y fue para allá un montón de gente entre semana. Sí, sí, fue tremendo. Gente, mucha, ¿eh? Yo no esperaba tanta gente, la verdad. Bueno, de hecho no esperábamos gente porque se empezaba a decir algo por las redes y tal, o algo así, no, que va a haber gente allí en Osnayo y tal. Va a venir la gente de Osnayo, si no, vamos, que hemos ganado el Athletic Bilbao, pero vamos a parar a cenar y nos vamos para casa. Claro, cuando aparecimos allí, toda la gente allí, que tuvimos que salir a la terraza a saludar y todo, fue increíble. Inolvidable. Vamos con la siguiente. ¿Derbi canario o derbi gallego? ¿Con cuál te quedas? Derbi canario. Ujú. Eh, con la siguiente. Compañero con el que más feeling tenías dentro del campo. Un extremo al que pudieras doblar o un central que te indicara bien. ¿Quién sería? Con el Chori Castro hice muy buena dupla en banda izquierda, pero con Oscar Serrano también. También ese año creo que nos entendimos muy bien. Hicimos una banda izquierda, los dos teníamos nuestras limitaciones, pero, pero nuestras virtudes las explotábamos al máximo. Y creo que hicimos una dupla muy buena ese año. Totalmente de acuerdo. Vamos con la siguiente. El compañero que más difícil te lo puso para jugar, que tuvieras una competencia muy, muy dura. Otro lateral izquierdo de calidad. Pues Quique Corrales en el Mallorca. Puede ser uno. Después, a ver, en Luis Fernández también, porque era un tío veterano que, claro, había jugado no sé cuántos partidos en primera con el Betis y era un jugadorazo, ¿no? Y me costó entrar hasta que, de hecho, hasta que él no se lesionó en un partido y estuvo un par de semanas fuera, no entré. Si se fijan en las temporadas que estuve en el Racing, casi ninguna temporada empecé jugando. Luis Hernández le llamaban el expreso de Cayón. Fíjate, jugador de aquí, cántabro, de la casa, y era difícil quitarle el puesto, sí, sí. Una gente, además, tenía una pizzería, bueno, no sé si la tendrá o no la tiene, pero íbamos en Cayón y íbamos a comer a su pizzería ahí. Entonces era competencia sana, como con Neru. No, la verdad que nunca he tenido con compañeros así de que disputáramos el puesto y tal. Nunca he tenido ningún así problema con ninguno. O sea, al final el que decide es el entrenador. Yo no me tenía por qué ni enfadar ni mosquear con el compañero. Si nosotros no decidimos, al final nosotros tenemos que dedicarnos a entrenar y a respetar lo que el entrenador decida. Y bueno, yo era muy tranquilo, no tampoco quería jugar porque cada uno quiere jugar, pero sabía que tenía que respetar a mi compañero, que era lo que decidía el entrenador y lo que él creía mejor para el equipo. Ahora, yo en vez de preguntarte por un compañero, te voy a preguntar por un rival, por ese extremo derecho que era imparable para ti, que más complicado te lo puso. ¿Quién se te viene a la cabeza? Lo que lo pasé fatal fue eh, Jonás, no sé si se acuerdan, jugador del Mallorca. Yo estaba en el Racing de Santander y jugamos allí, perdimos con el Mallorca y yo recuerdo ese partido, no, aparte de que no di una con bola, eh, me volvió loco. O sea, no, se me iba todas las veces. Era más rápido, era más. Todas las veces. Yo no lo pude parar ni una vez. De hecho, creo que me cambiaron en la segunda parte, minuto 60 por ahí. Y decía, es que es normal que me cambie. Es que se me ha ido todas las veces. Y eso que te has enfrentado a todos los gallos, ¿eh? A los Robinho, Cristiano, Messi, sí, sí. Y ese partido lo recuerdo como el peor, o sea, el peor que lo pasé. O sea, es que no lo cogía ni una vez. O sea, es que no llevaba ni a darle una patada. O sea,
y llegó a darle una patada por lo menos, que no llegaba. Y bueno, pues nada, que se lleve el balón. Le llamaban el Gaibo, creo, ¿no? El apodo que tenía. Por algo sería. Rápido. El mute, Ángel. El mute, Ángel. Perdonad, que lo he hecho al revés. Un capitán. ¿Quién se te viene a la cabeza? Ese jugador que era un ejemplo a seguir. Uf, ahí he tenido grandes capitanes, la verdad. Valerón, Pedro Muniti, Pelluís Martí, Núñez. He tenido buenos capitanes y que peleaban porque nosotros estuviéramos bien, los demás, por conseguir cosas para el equipo, en cuanto a las primas, en cuanto a cosas que al final echamos en falta, pues siempre ahí estaban ellos y he tenido muy buenos capitanes, la verdad. Sí. En este caso, no como capitán de brazalete, pero sí como jugador líder, ¿podría entrar Lionel Scaloni? Leo sí, podría ser un buen capitán, pero es que hablaba mucho. No, es muy buena gente, es muy buena gente. Leo es una persona, muy buena persona. Yo, de hecho, la camiseta de Messi me la consiguió prácticamente él, porque fue el que le dijo, Leo, cámbiaselas a ellos y tal, que quiere tu camiseta y tal. Y luego en el equipo era un tío que era muy pesado. Yo decía, cállate ya, mano, que no paras de hablar. No paras de hablar, pero todos los entrenamientos, y no mal, sino, dámela, vale, qué malo eres, y decía, no, qué pesado nota. Pero como capitán yo no lo veo, porque estaba todo el día vacilando, todo el día descojonado de risa, metiéndose con uno, metiéndose con otro, pero sí hacía grupos impresionantes. Era el típico jugador que todo el mundo quiere en un grupo por lo que hace piña dentro del equipo, ¿no? Aparte de lo que habla, pero por la piña que hace dentro del grupo. Que sí podría ser un buen capitán, pero yo como capitán no lo querría, porque habla muchísimo. Sí, lo mismo nos dijo tu compañero Vitolo, que Scaloni que no era un tipo serio, que era muy bromista y que ayudaba mucho a descargar esa tensión. Que decía que cuando le veía tenso, pues iba, le soltaba una burrada y ya sabes, y ya le quitaba esa tensión, sí, sí. Venga, vamos con la siguiente. Un lanzador de faltas. ¿Quién es el mejor lanzador que has visto? Tango. Ya me imaginaba. Es que era un espectáculo. Sí, sí. El balón fuera del área, falta, ya iba Arango y había un porcentaje alto que era gol. Tremendo el verdad. Y vamos con... Perdón, Ángel. Y ojo con Cristian Álvarez en el Racing. También. Cristian Álvarez también tiraba muy bien las faltas también. Ostras, Cristian Álvarez, yo me sentaba en el fondo norte y él muchas veces pues era suplente y entonces salía a calentar en el medio campo y se ponía a lanzar desde fuera del área al larguero y te pegaba casi todas. Estaba ahí pegando larguerazos durante todo el cambio de... A veces se ponía, claro, en los entrenamientos los viernes y tal, pues nos dejaban lanzar faltas y tal. Yo a veces sí te quedabas y tal, pero lanzabas algún, pero él iban todas para adentro. O sea, lo que hacía en los partidos lo hacía en los entrenamientos también. No pegaba las faltas y además le pegaba fuerte al balón. ¿Sabes? No es que la fuera a colocar, no. Aparte de colocar, le iban los balones muy fuertes. O sea, que era más difícil para el portero todavía. Como curiosidad, yo siempre de Cristian Álvarez tengo el recuerdo de un partido que seguro que tú te acuerdas, porque lo jugaste. Un Racing 4, Celta 4.
Él marcó 2, puede ser. Él marcó 4 penaltis, pero le anularon 2. Y en ese partido me acuerdo que, bueno, expulsaron a mogollón de gente. O sea, que fue un poco locura de partido. No recuerdo bien, pero creo que sí, recordaba que había marcado 2 goles, pero no Hmm, sé, el resultado no me acordaba bien. Vale. Y vamos ya con la última, Joseph, que es un clásico de esta sección. La mayor bronca que has vivido en un campo de fútbol o en un vestuario por parte de un entrenador cabreado o entre dos compañeros que se pueda contar sin romper los códigos del vestuario. Uf, a ver, déjame que haga un poquito de memoria porque... mm, Bueno, recuerdo una con Oltra que fue en... yo estaba en el Ciudad de Murcia y fuimos a jugar al Corcón. Y claro, estábamos ahí peleando por subir y tal, y vamos perdiendo ese partido, era un desastre, nos entraban por todos lados, y llegó al vestuario, bueno, yo decía, este nos va a caer una bronca ahora que no ve. Pues llegó al vestuario y empezó a darle patadas a las botellas salían volando, todo lo que pillaba por ahí, las botas, bueno, todo lo que pillaba delante de él, patadas. Yo decía, mi madre, aquí más de uno sale con puntos en la cabeza o algo. Bueno, estuvimos 15 minutos en el descanso y los 15 minutos fue a chillido limpio con nosotros. O sea, con toda la razón, ¿eh? Porque estábamos haciendo un partido de mierda, pero impresionante. Y salimos en la segunda parte que, vamos, volamos y digo, bueno, por lo menos vamos a intentar arreglar el desaguisado que hemos hecho en esta primera parte, porque si no mañana cuando lleguemos al entrenamiento igual no vemos ni el balón. Y así fue, pero el descanso fue, qué bronca nos echó. Esa es la mayor bronca que yo recuerdo así de un entrenador, la mayor bronca. O sea, patadas, botas volando por ahí. Bueno, yo qué sé, yo no sé ni cuánto tiempo estuvo ahí voceando. Nos estamos jugando mucho. Bueno, una locura. Y esa fue la mayor bronca sí que yo me acuerdo. Después, pues sí, hay cosas con compañeros que pasaban o da alguna bronca dentro del vestuario entre compañeros y tal, pero eso no lo voy a decir, lógicamente. Sí, sí. Pero nada, y no lo vas a decir, y eso que compartiste vestuario con Estefan Dalmat, que dejó una huella imborrable en Santander. Y bueno, fue un año complicado ese con Estefan, ¿no? A ver, era un jugador espectacular. Ujú. Tenía todas las condiciones para triunfar. Pero luego, pues claro, no cuajó bien en el equipo. Pero no cuajó bien, pero para nada. Y al final, cuando no cuajas bien, pues te va todo para atrás y ese vestuario no era un vestuario sano. O sea, las cosas como son. Cuando no tienes un vestuario bueno, lo que dije antes con lo de Marce, que todo el mundo tiraba para el mismo lado y tal, pues ese vestuario no era así. O sea, cada uno miraba para su ombligo y que se salvara el que pudiera. Y cuando esas cosas pasan, los objetivos no se consiguen. Y bueno, lo conseguimos, pero a duras penas. Fue la llegada y eso, fíjate, como anécdota, bueno, dos cosillas de esta temporada. Yo me acuerdo que Pablo y yo, Pablo se acordará, que fuimos a la presentación de Stefan Dalmat, porque era uno del Inter y tal. Y yo me acuerdo de estar fuera para sacarnos una foto con él y nos confundimos con el hermano Ayoce. Nos sacamos una foto con Wilfred y luego ya nos enteramos que también había venido el hermano. Bueno, al final se apillaban igual. Y luego una cosa también que me llama la atención de esa temporada, de los últimos partidos que estuvo Josu en aquella temporada, que hay una frase muy bonita que dice, los primeros días fui al vestuario, miré a todos a la cara, dice, y a los 2 minutos sabía con quién podía contar y con quién no podía contar. Esto es así tal cual, ¿no? Era complicado, ¿eh? Uf,
era un vestuario complicado. Y no por nada, pero creo que había más ego de lo que verdaderamente, ¿sabes? Hay gente que llegó allí con mucho ego sin tener motivos del por qué. Porque, no sé, estamos todos ahí en el Racing, estamos todos para... Pero la gente se creía como que eran dioses y que al final miren lo que nos costó sacar ese año para adelante. ¿Eh? ¿Sabes? Apenas conseguimos salvarnos, ¿no? Sí, gracias al último milagro de Josu en el Racing, que ahí en los últimos partidos lo sacó para adelante. Pero bueno, Jose, vamos con el último juego, te lo cuento yo, con este juego acabaríamos ya la entrevista, ¿vale? Y es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Y ya con esto pondríamos el broche a esta pedazo de entrevista. Te lanzo la primera. A la Jose de hace 25 años le diría que... Que yo sé así. Uf, espérate, porque estas cosas me cuestan. ¿Qué le dirías a ese Jose niño? Si ves ahora tu carrera y todo lo que has hecho, ¿qué le dirías? Pues que disfrutara aún más de lo que ha vivido. Porque Perfecto, lo disfrutara todavía más. perfecto. A mi carrera le faltó... Pues alguna final. En concreto una, ¿verdad? La que ya sabemos. Vale. Lo peor de ser futbolista es... Nada. Para mí el ser futbolista ha sido un privilegio. He sido afortunado por haber sido futbolista. Y a pesar de que hay momentos malos, ustedes saben que yo tuve momentos malos en el Racing, la gente me silbaba en el campo, yo me quedo con todo lo bueno y eso también me hizo madurar y aprender. Perfecto. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Pues son unos cracks. Muy buena, muy buena. Me ha encantado la entrevista. Bueno, muchas gracias en que haya salido bien. Tienes tú mucha parte de culpa. La verdad que, oye, te expresas súper bien. Nos has respondido a todo lo que queríamos saber, además con detalle, que es lo que nos gusta. El objetivo del programa es conocer el fútbol desde dentro, porque nosotros no pudimos vivirlo, lo vimos desde la grada y bueno, pues conocerlo a través de vuestras vivencias. Y la verdad que lo has clavado, Yoce. Ha sido una entrevistón y te lanzo la última, que es el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía. Es... Anderson Silva. Anderson Silva, que era el amigo tuyo de cuando llegaste al Racing, el brasileño, que estuvo, yo creo que estuvo, no sé si estuvo 2 o 3 años, ¿no? No estuvo mucho más, Él estuvo 2 años. recordar. No, él Y estuvo 3 años. Estuvo sí, conmigo ¿no? dos años y luego se fue a Inglaterra. Estuvo en el Málaga En también. el eso es lo que te iba a decir, que me sonaba del Málaga también, sí. Pues Y genial. Estuvo en el Everton, en Inglaterra, sí, sí. muy buena gente. Yo con él viví muchas cosas eh, impresionantes. Es que es muy buena gente, es muy buena gente, muy gracioso y les va a gustar porque tiene muchas experiencias, ha vivido muchas cosas positivas Sí, y negativas, ¿eh? También en cuanto a familiares y todo eso, no ha sido una vida fácil para él. Pero bueno, perfecto, oye. Pues estaremos encantados de tenerle, de poder contar con él aquí, de hacerle la entrevista y será un auténtico placer. Ayoce. Te pediremos un poco de ayuda para llegar a él, pero vamos, seguro que... problema. Perfecto. Seguro que es una entrevista y si ha sido la mitad entretenida de lo que ha sido esta entrevista, habrá valido la pena. Yo, nada, agradecerle simplemente el ratito que me han hecho pasar, que me ha encantado, que he estado muy a gusto y nada, siempre es un placer hablar con gente cántabra que me haya visto jugar en el Sardinero y que hayan disfrutado, aunque sea un poquito
de lo que yo he hecho dentro del campo, ¿no? Ya con eso ya yo me siento satisfecho y orgulloso de haber pertenecido al Racing de Santander. Disfrutamos mucho contigo viéndote en el campo, porque además formas parte de un once histórico, de un hecho histórico que no se ha repetido nunca, que es la primera vez que lo hicisteis y eso siempre quedará en la historia. Y hemos disfrutado mucho la entrevista contigo, Ayoce, así que miles de gracias por tu tiempo, por, oye, pues estar disponible para esta entrevista y por tus palabras que la verdad que se agradecen y que nos gustan mucho. Muchísimas gracias. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Hasta la siguiente, seguro que nos vemos en otra. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.